Seguimos con un nuevo vídeo tutorial. Ahora nos vamos a centrar en la segunda parte de tipos de estudios epidemiológicos, que son los estudios de tipo analítico. ¿Qué es lo que tratamos de hallar cuando hacemos un estudio de tipo analítico? Lo que intentamos es averiguar los porqués, las razones, tratar de encontrar la etiología de una patología, tratar de determinar cuáles son los posibles factores de riesgo de diferentes enfermedades. Asimismo, también ver cuánto influencian dichos factores, ¿vale? Para tratar de planificar posibles actuaciones, ¿de acuerdo? Determinar si un nuevo método quirúrgico es mejor que el anterior y por lo tanto debemos cambiar los procedimientos en un centro hospitalario, determinar si un nuevo fármaco sirve para tratar mejor ciertas patologías o, aunque no lo trate mejor, simplemente presenta menos efectos adversos, ¿de acuerdo? Y para hacerlo trataremos de analizar los datos para hallar las causas. Dentro de estos estudios de tipo analítico hay otra gran división, que son los analíticos de tipo observacional. Como bien indica su nombre, lo único que hacemos es observar lo que ocurre en nuestros individuos de estudio, pero nosotros no modificamos nada. No son estudios de tipo experimental como estamos habituados los biólogos. Son estudios simplemente de observar lo que ocurre, pero tratar de analizar, no quedarnos en una mera descripción como habíamos hecho anteriormente, ¿vale? Aquí trataremos de averiguar las causas y el porqué de las cosas, la fuerza de la relación de los factores de riesgo, ¿vale? Y un poco más allá son el siguiente caso, el siguiente tipo de estudio, que son aquellos que se denominan estudios de intervención. Significa intervención porque el experimentador, la gente que está investigando, interviene en el estudio, modifica algún factor de forma activa. Evidentemente, estos estudios están mucho más restringidos en humanos y extremadamente controlados y tienen que seguir una serie de protocolos muy estrictos que seguramente habréis visto en otros módulos de la materia, como creo que en gestión administrativa sanitaria, ¿de acuerdo? Porque tiene que estar muy controlado. Tenéis que pensar que estaremos experimentando con personas, ¿de acuerdo? Lo cual siempre conlleva cierto riesgo. Veamos, pues, estos estudios analíticos caso por caso, ¿vale? Los primeros que tenemos son los que se denominan de caso control, ¿vale? Este es uno de los que más se utiliza porque nos apañamos con muestras relativamente pequeñas, más pequeñas que un estudio de cohortes, ¿vale? Y se hacen de forma más rápida y eso siempre hace que sean más baratos y es fundamental para llevarlos a cabo, ¿vale? También permiten, a diferencia de otros, estudiar enfermedades raras, ¿vale? Estudiar una enfermedad rara en un estudio de cohortes es casi imposible, en cambio con un estudio de caso de control sí que es posible, ¿vale? Veamos cómo procedemos a hacer este tipo de estudios de caso y control, ¿vale? Hay que tener en cuenta que aquí siempre partimos primero de un efecto observado, ¿vale? Nosotros vemos que hay una cierta enfermedad, ¿vale? Y esa cierta enfermedad lo que haremos es buscar datos. ¿Cómo se hace? Pues gracias a vuestra magnífica labor como técnicos en documentación sanitaria, las enfermedades, gracias a Dios, hoy en día están codificadas. Por lo tanto, si yo quiero realizar un estudio de caso de control de una determinada patología, me voy, averiguo el código de la CIE, le pregunto a un técnico que me lo averigüe y nos vamos
las historias clínicas de los hospitales y buscamos estos pacientes que han tenido dicha, o que tienen, que han tenido, o si las dos cosas, o que lo tienen, o que lo han tenido, dicha patología, ¿vale? Y una vez tenemos eso, ese será el grupo de los casos. Los casos son los que tienen la patología. Buscaremos a su vez también un grupo control, que serán aquellos sanos. La idea del grupo control es que sea lo más parecido posible, es decir, los individuos del grupo control se tienen que parecer mucho, mucho, mucho a los de los casos, exceptuando que estarán sanos en lugar de enfermos. Es decir, pues, si tenemos un porcentaje de raza blanca, caucásica del 70, 20 negro, de población negra y 10 asiáticos, pues en los casos, pues tratar de mantenerlo. Si hay 70 hombres y 30 mujeres, pues tratar de mantener esa proporción, ¿vale? Lo más parecido posible, ¿vale? También determinar factores que pueden ser confusores, pues que sean los mismos. Proporción de fumadores, pues que haya la misma en los dos, ¿vale? Para tratar de evitar estos sesgos, ¿de acuerdo? Y una vez establecemos casos y controles, dentro de los casos buscaremos aquellos que han estado expuestos al factor de riesgo y otros que no, ¿de acuerdo? Y haremos lo mismo también con los controles. Aquellos que han estado expuestos a factores de riesgo que nos interesan, factor que nos interesa estudiar o factores, porque son varios, que nos interesa estudiar y los que no, ¿vale? Como veis, es relativamente fácil de construir porque como es un estudio retrospectivo hacia atrás, busco la información que ya estará disponible en las bases de datos sanitarias y lo que cuesta un poco más de encontrar o que tiene menos fiabilidad es si realmente ha estado expuesto al factor o cuánto. Eso es un pelín menos fiable que en el caso de los jóvenes, que eso lo tenemos más controlado. En este caso, esa parte falla un poco más, pero a cambio son mucho más fáciles de hacer, mucho más rápidos, sencillos y que no implican ninguna molestia para prácticamente nada, ¿vale? Pues una vez tenemos claro cómo se hace, ¿vale? Tanto de los enfermos, buscaremos hacer tras aquellos que están expuestos y los que no han estado expuestos, y lo mismo con los controles. Y con esa información construimos esa tabla que ya os hemos presentado en vídeos anteriores, que es la que nos guiará todo el tema, que es una tabla de lo que se llama 2×2, ¿vale? En la cual tendremos que determinar en cada caso dónde vamos. Pues siempre tendremos, pues como hemos visto, tenemos un grupo de gente, en este caso está denominado como A, que son los casos, es decir, que están enfermos y que han sido expuestos a la enfermedad. Y tenemos también los casos que no han sido expuestos, que en este caso está puesto como C, ¿de acuerdo? Tenemos también controles expuestos a factores de riesgo, es decir, gente sana que ha sido expuesta al factor de riesgo que nos interesa, que está en este caso determinado por el B, y que no están expuestos, está determinado por la letra D. Por lo tanto, todos los casos son A más C y todos los que están expuestos, ¿vale? Todos los casos son A más C, ¿de acuerdo? Y todos los controles B más D. Todos los expuestos son A más B y todos los no expuestos es C más. ¿De acuerdo? La tabla siempre se construye igual. Lo único que puede variar es que a veces se pone el factor de riesgo en filas y en primeras columnas o al revés, ¿vale? Pero eso nos tiene que dar igual porque al final los conceptos son los mismos, ¿vale? Tenemos aquí la misma tabla y veamos qué podemos calcular con la información que tenemos. Pues de forma análoga a lo que habíamos hecho en un estudio transversal anterior, podemos calcular la prevalencia de la enfermedad. Y no solo podemos calcular la prevalencia, sino que podemos calcular la prevalencia, como ya hemos visto, solo de los que están expuestos a factor de riesgo, que es lo que pone aquí, prevalencia de exposición, o, ¿vale? O la prevalencia,
de los casos, perdón, o solo la prevalencia de los controles. Prevalencia, la otra también, prevalencia de expuestos a factor de riesgo y de no expuestos también se podría calcular perfectamente, o la prevalencia que tenemos aquí de los casos y la prevalencia que hay en los controles. En este caso nos interesa la prevalencia de exposición de casos y controles. ¿Por qué? Porque de todos los indicadores que existen hay uno muy famoso que es el único que nosotros vamos a estudiar, ¿vale? Nosotros vamos a estudiar las odds que hay y nos interesa la odds ratio, ¿vale? La odds ratio es, en castellano se le denomina razón de momios, por si alguno lo quiere buscar. Lo que pasa es que el nombre este de razón de momios no lo utiliza prácticamente nadie. Se suelen referir siempre como odds ratio, ¿vale? Una pequeña pega o una cosa que nos tenemos que fijar cuando hablamos de odds, ¿vale? Las odds son razones, ¿vale? No proporciones. ¿Eso qué significa? Que en este caso, mientras que en la prevalencia, cuando sacamos la prevalencia de los casos, lo que hacemos es dividir aquellos casos que han sido expuestos, ¿vale?, al factor de riesgo por todos los casos, por todos los enfermos, es decir, A dividido por A más C, lo tenemos aquí, y eso es una proporción que irá entre 0 y 1, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es diferente a lo que vamos a calcular ahora para sacar la odds ratio. Lo que vamos a hacer es la odds, la razón, ¿vale? Y las razones, estas odds es razón, ¿vale? En inglés. Estas razones, ¿cómo se calculan? Pues en este caso, en lugar de dividir por el total de los casos, ¿vale?, de enfermos o de sanos, lo que nos toque, ¿vale?, vamos a dividir uno por otro, ¿de acuerdo? Es decir, dividiremos uno por el otro, pero no por el total. Si yo quiero sacar el primero que tenemos, la razón o la odds de exposición en los casos, yo me vengo a los casos, ¿de acuerdo? Tengo aquí casos enfermos y yo quiero ver la odds de exposición. Por lo tanto, lo que hago es dividir aquellos enfermos que están expuestos a factor de riesgo, es decir, lo que sería A, por todos aquellos que han enfermado sin estar expuestos a factor de riesgo, es decir, B, ¿de acuerdo? Y saco esta odds de. ¿Qué otra odds puedo sacar? La de exposición, pero en este caso en los controles, en los sanos. Pues me vengo a los sanos y odds de exposición en los sanos. Pues lo que hago es dividir B por D, ¿de acuerdo? Pues sanos que han sido expuestos a factor de riesgo por sanos que no han sido expuestos a factor de riesgo. Y fijaros que no estamos dividiendo como hacíamos anteriormente cuando hallábamos proporciones para sacar porcentajes por este valor total de B más D o de A más D, ¿de acuerdo? Igual que hemos sacado estas razones, ¿vale?, de exposición en casos y controles, podemos sacar las de enfermedad en expuestos y no expuestos, que es lo mismo pero cruzado, ¿vale? Si ahora me voy a la odds, a la razón de enfermedad en expuestos, me tengo que fijar única y exclusivamente en los expuestos, es decir, me fijo en la primera fila y la odds de enfermedad, la razón de enfermedad será A partido por B, ¿de acuerdo? Lo mismo, de forma análoga, para la odds de enfermedad de los no expuestos. Este C partido por D, ¿de acuerdo? Perfecto. Y esas son las razones, las odds que puedo sacar en un estudio de casos controles. Y a partir de estas odds, ¿de acuerdo?, podemos hallar la odds ratio, ¿no? ¿Qué es esta odds ratio? Es lo que realmente es una razón de razones, ¿vale? Esta razón de momios es una razón de razones, en la cual dividimos
la odds de exposición de los casos entre la odds de exposición de los controles. Es decir, estamos dividiendo, ¿vale?, entre esto primero que hemos calculado aquí, la odds de exposición en los casos, es decir, entre A partido por C, ¿vale?, lo dividiremos entre la odds de exposición de los controles, que es lo segundo que hemos calculado, que es este B partido por C. ¿Eso qué significa? Que estamos dividiendo los casos de los expuestos, partido casos no expuestos, ¿vale?, entre controles expuestos y controles no expuestos. Es lo mismo. Y si lo queréis ver matemáticamente en la formulita, sí, habíamos quedado que era A partido por C y todo esto dividido por B partido por B, ¿de acuerdo? ¿Por qué se llama razón también del producto cruzado? Porque por aritmética básica, por álgebra, ¿vale?, podemos simplemente pasar, ¿de acuerdo?, esta A por C, esta C que está dividiendo en el numerador, pasaría al denominador, ¿de acuerdo? Y esta D está dividiendo, ¿vale?, en el denominador, pasa al numerador. Y por lo tanto nos queda A por D partido C por B, de ahí que se denomine de producto cruzado. ¿Vale? Este partido por este. Personalmente prefiero tener esto claro que no las formulitas esta del producto cruzado, que a veces no sabemos muy bien de dónde procede. ¿Y para qué sirve todo este rollo de la odds ratio? Sirve porque esta odds ratio nos permite determinar la fuerza de la asociación del dicho factor de riesgo. Es decir, si la odds ratio nos sale mayor que 1, porque recordar que ahora no es un valor entre 0 y 1, como estamos sacando en las proporciones, como puede ser una prevalencia, ¿vale?, una incidencia acumulada, sino que puede ser mayor que 1, ¿vale? De hecho, cuando se considera factor de riesgo, cuando es mayor que 1. ¿Y cuánto mayor? Pues bueno, cuanto más mayor sea, cuanto más grande sea ese valor, más contribuye ese factor de riesgo a la aparición de la enfermedad, ¿vale? Si está cercano a 1, pues en principio es neutro, no tendría ningún efecto. En cambio, valores por debajo de 1, pues en principio son protectores, ¿de acuerdo? Pensar que esto tiene todo el sentido del mundo cuando vemos lo que significa la formulita que hemos visto, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos viendo la cuánta exposición, es decir, cuántos más casos hay entre los que han estado expuestos, ¿vale?, y lo mismo con los sanos. Entonces es una proporción, una razón realmente entre uno y otro. Pues ¿cuántas veces más? De hecho, tenemos aquí una odds ratio de 3 indica que tenemos un triple de riesgo de sufrir dicha enfermedad si tenemos este factor de riesgo, ¿vale? Y si fuera una odds ratio de 15, pues 15 veces más riesgo de padecer dicha enfermedad. Ojo, que a veces esto puede malinterpretarse un poco, ¿de acuerdo? Porque es un multiplicador, ¿de acuerdo? Yo he hallado que si tenemos presente el gen AL325, ¿vale?, en su alelo B en una persona, esa persona tiene 10 veces más posibilidades de sufrir un cáncer hepático en la edad adulta. ¿Vale? Perfecto. Hemos determinado eso. Pero ¿y si la prevalencia del cáncer hepático es 1 por 10 elevado a menos 8? Por mucho que yo multiplique el riesgo por 10, sigue siendo un riesgo casi despreciable. Una cosa así es lo que ocurrió con toda la polémica de la carne roja y cuando se puso como posiblemente carcinógeno, ¿vale?, que es como está considerada actualmente, bueno, porque tiene una odds ratio un pelín elevada,
¿vale? Hay más riesgo, pero si miramos los números, pues ese riesgo es casi realmente despreciable, aunque sí que está aumentado, el aumento a niveles absolutos es prácticamente despreciable, porque solo está como posiblemente carcinógeno, que eso es prácticamente como nada, a pesar de toda la polémica que hubo en su momento, ¿de acuerdo? Y hasta aquí este primer vídeo de estudios analíticos.